Para este día tenemos el siguiente tema, Hebreos capítulo 7, parte 2. Le puse un subtítulo, el nuevo sacerdocio y el nuevo pacto. Gloria a Dios, amén. Amén. Entonces Amén. vamos a ir a Hebreos capítulo 7, versículo 9. Hebreos 7, 9. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, entre paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Amén. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia, Gracias, Señor, y agradecemos la lectura de tu palabra. Amén. Señor, te agradecemos por este día que tú nos das, Señor, Gracias, Señor. de poder, Señor, compartir, Señor, de poder estar, Señor amado, oh Señor, en medio de tu palabra. Amén. Tu palabra dice, donde hay dos o tres, yo estoy en medio de ellos. Y yo te agradezco, Padre, por lo que tú vas a hacer el día de hoy. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Tú no nos has dejado huérfanos, Padre. Gracias por todo, Señor amado, y te pedimos que tú nos bendigas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Aplaudan con ganas, como que quieren aplaudir. Amén. Amén. Bueno, como les dije yo, el texto para el día de hoy, Hebreos capítulo 7, parte 2, vamos a hablar un poquito sobre el nuevo sacerdocio y el nuevo pacto. Amén. Amén. A medida que hemos ido avanzando, recordaremos que había un pacto traído por la ley. Y ese pacto era a través de las obras. Así es, amén. Amén. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero Pablo de poco ha ido entrando en el libro de los Hebreos y ha ido revelando que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. De verdad, amén. Y quizás muchos no nos dimos cuenta anteriormente, pero de repente hay palabras que a uno como que lo sorprenden, hermano. Y uno dice, no, que no haya sido una falta de respeto esto. Pero es que es así, hermanos. Amén.
Amén. Uno tiene que tener conciencia de lo que es el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto. Amén. Por eso es que hoy en día los grandes rabinos de Israel odian tanto a Pablo. Así es. Porque ellos estudian lo que enseñó Pablo, pero ellos lo estudian nada más que por un conocimiento para hablar en contra de Pablo y también hablan en contra de Jesucristo. Yo la otra vez escuché a un rabino donde él decía que Jesucristo, ¿cierto?, era uno de los impostores más grandes que han habido en la historia. Y no tan solo eso, sino que se burlaban de él diciendo, y más encima, él es un bastardo. Amén. Entonces, los rabinos son muy duros, hermanos, en cuanto a Jesucristo, y a la vez son muy duros en cuanto a Pablo, porque ellos dicen que Pablo es uno de los más grandes engañadores que ha habido. Padre. Entonces nosotros decimos, wow, pero pensemos un poquito, ese es el pueblo de Israel. Así es. Pero ellos están ciegos, dice la Amén, Biblia. amén. Ellos siguen ciegos. ¿Y qué es lo que significa ceguedad? Ellos no pueden ver. Amén. Y pueden tener mucha teología, sí, porque tienen mucha teología, hermanos. Pero esa teología los ciega. Así es, Amén. Señor, amén. Entonces, a medida que hemos ido avanzando, vamos recordando, hermano, que hay un nuevo pacto, hermano, traído, ¿cierto?, a través de la gracia. Y entonces que al haber un nuevo pacto, significa que hay un pacto viejo también, que es a través de las obras. Y una vez que el Mesías prometido tomó el control, el mando, por así decirlo, encontramos que la ley que trajo Moisés, un tremendo profeta, esa ley queda totalmente invalidada. Así es, amén. Bajo un nuevo pacto, amén. Amén. Entonces, el tema principal del libro de los Hebreos es mostrar que la gracia es superior a la ley. Amén. Sí, Señor, amén. Y Pablo se encarga de repetirnos que la salvación no viene por medio de las obras, sino por medio de la gracia. Amén. Así es. Ahora, esto va a venir más adelante, pero yo para adelantarles, hay muchos entonces que confunden la gracia con libertinaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo soy por gracia, soy salvo. Por gracia, porque eres bueno y yo soy salvo. Y entonces algunos confunden y piensan que Dios le está dando la libertad para hacer lo que quieran. Y no es así. Así es, Señor. Porque la Biblia encarga de decir que nosotros antes éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. ¿Cierto? Sí. Esclavos. Y ahora que somos libres, dice Pablo en el libro de Romanos, ¿cómo es posible que nosotros, siendo ahora libres, podamos participar del pecado? Así es. Amén. Entonces, antiguamente, los hebreos ellos se cuidaban de hacer cualquier cosa, ¿cierto? Por decir, yo no debo faltarle el respeto a mis padres, yo no debo hacer esto con mi familia, no puedo hacer esto con mis amigos, y ellos hacían buenas obras. Así es, y a través de las obras ellos alcanzaban salvación. Y ahora nosotros somos salvos por gracia, dice la Biblia, pero esa gracia no nos da la libertad para hacer lo que nosotros queramos. Porque Pablo se encarga de decir, antes éramos esclavos, dice. Y un esclavo, dice Pablo, es esclavo de alguien que mantiene un dominio sobre nosotros. Pero ahora que somos libres y ya el pecado no nos domina, entonces ahora, dice Pablo, con mayor razón debemos nosotros obrar como nos dicen las Escrituras. Amén. Amén. Señor, amén. Y bueno, cuando nosotros hablamos de antiguo pacto y nuevo pacto, y eso es lo que le cuesta a muchos entender y también a muchos les cuesta creer, porque muchos piensan que la salvación la lograrán por sus obras. Así es. Y méritos propios.
Oh, Padre. Amén. Y de hecho esos pensamientos de repente a nosotros nos confunden si no tenemos claro lo que es la gracia. Amén. Sí, Señor, amén. Entonces, a muchos entonces los confunden porque piensan que lograrán la salvación por sus obras y méritos propios y no por la gracia que uno pudiera alcanzar a través de Jesucristo. Así es, Señor, amén. Jesús, un día hablando, dijo en Lucas capítulo 17, versículo 10, dijo lo siguiente: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, ¿se da cuenta? Hay algo, hay una orden, hay una ordenanza. Mire lo que dice Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Amén. Ahora dése cuenta que Jesucristo también se encarga de aclarar que luego de que la gracia ha llegado a nuestras vidas, las obras a través de la gracia solita comienzan a marchar. Miren lo que sigue diciendo. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Yo quiero que usted entienda que Jesús dice, todas las cosas que tenemos que hacer, aún haciéndolas, siervos inútiles somos, pero aún así sabemos que tenemos que hacerlas. Amén. Entonces Pablo quiere que el tema que él está tratando nos quede muy claro. Amén. Y aquí en el capítulo 7, Pablo comienza a hablar del tema del sacerdocio. Bueno, eso comenzó en Hebreos capítulo 5, 6, 7 y sigue en el capítulo 8 hablar sobre el tema del sacerdocio. Y aquí él se apoya mucho en el Salmo capítulo 110, ¿cierto? Donde empieza a hablar de Jesús, ¿cierto? Cuando juró Dios y dijo, y tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa palabra como que ya nos está quedando un poco grabada, ¿amén? Porque Pablo la utiliza reiteradamente. ¿Qué es lo que quiere Pablo? Convencer a los seguidores de la ley que la gracia es mejor. Y empieza a demostrar que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es superior al sacerdocio aarónico. Amén. Y ahora hay que recordar, Pablo tiene que, él está hablando a los hebreos y recordarle que los hebreos eran maestros en las escrituras. No había lugar más religioso, por así decirlo, y de mayor conocimiento que el pueblo hebreo en cuanto a las profecías. Así es, amén. Y ellos, aún teniendo todo ese conocimiento, ellos tenían graves errores. Bueno, no sé, algunos de ustedes han hablado con los bautistas, y los bautistas en la actualidad son grandes estudiosos de la Biblia. Así es, amén. Pero si usted se da cuenta y usted habla con ellos, ellos jamás van a aceptar sus errores. Así es, Señor. ¿Por qué? Porque el que los instruyó fue el doctor tanto, el pastor tanto, el evangelista tanto. Y entonces ellos se crean esa visión, hermano, de ese maestro, y ellos no aceptan otra, una revelación correcta, sino que ellos se quedan en lo que su ministro les reveló. Y es lamentable, hermano, porque la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz. Así es, amén. Y nosotros comprendemos, hermano, que la Biblia dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Ahora el profeta dijo, mi absoluto es la Biblia. Amén. Sí,
Amén. Señor, amén. Entonces tenemos que saber, hermanos, de que Señor, amén. todos nosotros estamos sujetos a errores, Así es. pero no podemos decir lo mismo en cuanto a Dios. Sabemos de que Dios es correcto, hermano, y Él no Así es. comete errores. Amén. Yo se los digo esto porque aquí también, así llamado los del mensaje, hay muchos que están cometiendo errores y ellos siguen en sus errores y nadie les puede enseñar, porque en realidad hay gente que sabe mucho, ¿ves? Pero cuando usted le pregunta sobre la Biblia no tiene ni idea de nada. Así es, Señor, amén. Amén. Ahora sigamos. Y es que en la Biblia encontramos, ahora nos hemos dado cuenta que encontramos dos órdenes sacerdotales. Sí, amén. 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 Una es bajo la orden de Aarón, dice la Biblia, y la otra es bajo la orden de Melquisedec. Así es. Amén. Amén. Más ratito vamos a aprender qué significa la palabra orden, porque esa palabra la utilizan mucho los profesores y dicen, por favor, mantengan el orden, ¿cierto? Y eso es que estén todos en su lugar y que se mantengan quietos. Y eso es lo que significa en realidad la palabra orden. Pero también tenemos otra clase de orden, ¿cierto? Que es, por ejemplo, que cada denominación, cada uno de ellos tiene su propia doctrina, sus propias normas también, ¿cierto? Y empiezan a enseñar. Nosotros comenzaremos el culto primeramente orando, luego vamos a hacerlo cantando una alabanza, después pasaremos la ofrenda, ¿cierto? Después hay que cantar el coro, luego leeremos la lectura de la palabra, después otra ofrenda más, y después viene la exhortación de la palabra, después una alabanza final, y después pedimos la bendición, ¿ve? Entonces esos son órdenes, ¿ve? Que hay bajo un sistema, amén. Y Pablo, para demostrar que el orden de Melquisedec es superior, entonces para apoyarse en este capítulo 7 utiliza dos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Uno está en Génesis capítulo 14 y el otro está en Salmos capítulo 110. Amén. Y en Génesis capítulo 14, Pablo empieza a hablar cuando Abraham venía contento de la victoria sobre los reinos, ¿cierto? Que se habían unido. Y bueno, ¿qué es lo que hicieron ellos? Se llevaron esclavos a los de Sodoma, a los de Gomorra, y dentro de ellos estaba su sobrino Lot. Amén. Amén. Entonces, una vez que Abraham va a la guerra, ¿cierto? Y conquista a aquellos que habían ido a conquistar, entonces la Biblia dice que Abraham, él libertó a los que iban esclavos y también libertó a su sobrino Lot. Y todo el tesoro que ellos habían tomado, entonces Abraham tomó todo ese tesoro, Eso dice la Biblia. Y de pronto aparece este personaje sobrenatural llamado Melquisedec. Y la Biblia dice que Melquisedec bendice a Abraham y le participa del vino y del pan. Y una vez que participa del vino y el pan, entonces Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Así es. Ahora, mire lo que dice Pablo, dice Hebreos capítulo 7, versículo 9, dice, ahí ocurre algo y Pablo revela algo, mire, ponga atención a esto, dice, Hebreos 7, 9 dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, si usted se da cuenta, Abraham, él era el bisabuelo de Leví. Así es, amén. Estaba Abraham, su hijo Isaac, después estaba Jacob,
y después vienen las 12 tribus, una de ellas es Leví. Así es. Amén. ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que está revelando Pablo? Pablo dice, aún Leví no había nacido y Abraham ya había diezmado y Leví junto a él había diezmado. Así es. Amén. 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 Usted lo está leyendo, amén. Abraham, el bisabuelo de Leví, y aunque Leví no había nacido cuando Abraham diezmó por toda su descendencia. Así es. Amén. Amén. Y recordemos que la tribu de Leví es la tribu que comienza por la ley a recibir los diezmos. Así es. Amén. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que aún Leví, que es el encargado de recibir los diezmos, Leví igual presentó diezmos. Así es. Amén. Amén. Y fíjese que la Biblia dice que el menor es bendecido por el mayor. Así es. Ahora nosotros tenemos un tremendo personaje llamado Abraham, el padre de la fe, el padre de los verdaderos creyentes, y Abraham, entonces la Biblia dice que recibió la bendición de Melquisedec. Así es. Amén. Amén. Siendo Abraham el hombre que estaba caminando ahí sobre la tierra y era el hombre, por así decirlo, más grande que había. Y aún así, Abraham era inferior a Melquisedec. Así es. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, el mismo sacerdocio aarónico que aún no comenzaba porque todavía ellos no nacían, ellos comenzaron a diezmar a Melquisedec. Entonces, eso quiere decir que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio aarónico. Así es. Amén. Mire, no sé si se dio cuenta de que Pablo reiteradamente está utilizando la palabra que sale en el Salmo 110 según el orden de Melquisedec. Amén. Así es. Amén. Y es que Pablo, para poder demostrar diferentes temas, utiliza el texto de los salmos que ya hemos visto con anterioridad y Pablo, ¿cierto? Utiliza este texto para demostrar que el sacerdocio, ponga atención, que el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón. Sí. Amén. 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 Entonces, Pablo, una vez que aclara esto, mire lo que dice Pablo, versículo 11. Vamos a ir lentamente para poder comprender todo esto, amén. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, amén. Entre paréntesis dice, porque bajo él, o sea, bajo el sacerdocio levítico, recibió el pueblo la ley. Amén. Amén. O sea, los levitas, los sacerdotes, se encargaban de entregarle la ley al pueblo, de que el pueblo comprendiera o conociera la ley. Amén. Para no poder fallarle a la ley. Porque ellos tenían, la ley era el pacto que había en aquel entonces. Así es. Amén. Bajo esta ley, ustedes serán salvos. Y aquel que falla la ley será condenado. Amén. Y miren lo que dice entonces Pablo. Dice, sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, Pablo pone en duda. Y dice, bueno, si la salvación fuese por el sacerdocio levítico, por los levitas, o el sacerdocio arónico, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque bajo él recibió la ley. Dice Pablo, entonces, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio? Si el sacerdocio arónico lo estaba haciendo bien, si el sacerdocio arónico o levítico estaba llevando a las personas a la salvación, entonces, ¿de qué sirve levantar otro sacerdocio? Así es. Amén. ¿Qué necesidad habría de que se levantase
otro sacerdote, pero miren, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Así es. Porque hay que tener en claro, yo traigo las citas aquí, de que un sacerdote solo podía venir bajo el linaje de la tribu de Leví. Así es, amén. Ningún sacerdote podía ser de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de Neftalí o de ninguna otra tribu. Así es, Solamente el sacerdote era a través de la tribu de Leví. Amén. amén. Ahora aquí, Pablo, la pregunta es, ¿qué necesidad habría, ya que se supone que la ley traería perfección? Así es, amén. Amén. Entonces, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? Otro sacerdote, pero no bajo la tribu de Leví. Dice, sino bajo el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Diciendo, miren, Leví nació aproximadamente 400 años después de Abraham. Y Abraham tuvo el encuentro 400 años después con Melquisedec. O antes de Leví, para que me entiendan mejor. 400 años antes. Entonces nos damos cuenta nosotros que Melquisedec no pertenecía a la tribu de Leví. Amén. Amén. Porque todavía Leví no había nacido. Ponga eso atención. Se suponía que la perfección se lograría bajo la ley. Pero no fue así. Eso quiere decir que la ley y el sacerdocio arónico fallaron. Entonces era necesario que viniera algo mejor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la ley era un tipo de la gracia y el sacerdocio arónico era un tipo del verdadero sacerdocio de Jesucristo. Amén. Mire, Dios ya había establecido un sacerdocio. ¿Quién lo estableció? Dios. Amén. El sacerdocio arónico. Entonces, ¿por qué Dios tiene que establecer otro? ¿No le parece eso extraño? Porque uno piensa, bueno, si Dios conoce todas las cosas, podría haber eso solamente el sacerdocio de Melquisedec nada más. Pero tiene una razón y un motivo. Mire, para que lo podamos entender un poco mejor, le vamos a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un cuerpo natural. Amén. Amén. Y este cuerpo natural, a medida que van pasando los años, este cuerpo comienza a deteriorarse y entonces nosotros cada vez necesitamos de un médico. ¿No es así? Y entonces, de toda la cantidad de médicos que hay, usted elige uno. Y usted dice, bueno, yo voy a ver a este médico que me lo recomendaron, porque yo tengo esta enfermedad y yo quiero que este médico me dé un tratamiento para recuperarlo, porque puede ser hasta debido a muerte. Amén. Entonces usted elige el médico, va a ese médico y ese médico le dice a usted, mire, para esta enfermedad usted tiene que hacer este tratamiento. Y usted va a su casa, se empieza a hacer el tratamiento y usted se da cuenta que el tratamiento no le hace efecto. Entonces, usted dice, tengo que ir a ver al doctor porque me sigo sintiendo mal. Y va a su médico y dice, doctor, he seguido su tratamiento y sigo con los mismos problemas y cada vez me voy empeorando más. Entonces, el doctor le dice, mire, vamos a intentarlo ahora bajo este otro tratamiento. Y a usted le da otro tratamiento y usted se da cuenta que no le causa ninguna mejora. Entonces, de pronto,
Aún una persona dice a usted, ¿sabe qué? Yo estoy siguiendo este médico. Mira, este doctor fue a estudiar a la Universidad de Harvard, por así decirle, y a la Universidad de Oxford, y trae tremendos títulos y es un especialista. Entonces, la persona dice, es necesario entonces que yo cambie de doctor por uno mejor. Y fíjese que eso le pasó a mi esposa cuando ella le dio el cáncer. Ella fue a algunos médicos y ellos le decían, yo no puedo hacer nada por tu caso, me siento incompetente. Y le daban remedio, hágase, cómprese esta receta, y esa receta no servía para nada. Pero de pronto nosotros nos llegó al oído de que había un doctor en Viña, y ese doctor era cancerólogo, un especialista en cáncer de mamas. Entonces nosotros dijimos, cambiemos de doctor. Fuimos a ese doctor y el doctor le empezó a ver sus casos y entonces le dijo, mira, este caso es un caso muy difícil, pero te vamos a dar un tratamiento. Y ese tratamiento era carísimo. Pero ¿saben qué? Gracias a Dios, ese doctor, mi esposa empezó a notar los cambios y empezó a darse cuenta de que hubo una mejoría. Pero no tan solo eso, sino que también acudimos nosotros ¿a quién? Al médico de los médicos. Amén. Y entonces Dios hizo una sanidad perfecta. Amén. Amén. Pero mire, para que usted entienda, la pregunta es, ¿por qué usted se cambiaría de médico si usted ya tiene uno? Porque usted sabe que hay otro que es mejor a lo anterior. Y usted dice, no, yo, este es medicina general nada más. Pero aquí tengo un especialista. Así es, amén. Amén. Entonces, una respuesta sería, es que con este médico que tengo anteriormente, llevo años buscando la mejora y sigo igual. Pero la respuesta debiera ser que usted al ver un mejor médico de mayor conocimiento, de mayor experiencia, de mayor estudio en su enfermedad, entonces usted dice, es mejor que cambie de médico por mi bien. ¿No es así? Así es, amén. Entonces, la pregunta que hace Pablo es, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote? Esa es la pregunta. Y la respuesta es que hay un sacerdocio mejor. Amén. Amén. Señor, amén. Hay un sacerdocio mejor que el sacerdocio de Aarón. ¿Y por qué es mejor? Versículo 12, mira lo que dice. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Amén. Así es, amén. Porque cambiado el médico, necesario es que haya también cambio de receta. Amén. Amén. Y esto es fuerte, hermano. Es fuerte para que muchos lo reciban. Y es por eso que no aceptan a Jesucristo. Así Fíjense es. que les voy a contar un poquito de historia. ¿Sabían ustedes? Yo la otra vez, hace un tiempo atrás, hablé que el libro de Apocalipsis recién se incorporó a la Biblia en el año 400 y algo. Antes no estaba incorporado en la Biblia. Lo habían sacado porque era un libro muy fuerte. Amén. Y fíjense que dentro de esos libros que no estaban incluidos en la Biblia, estaba el libro de Hebreos. ¿Saben por qué? Porque resulta, aunque usted no lo crea, los que juntaron los libros de la Biblia eran los mismos judíos. Y los judíos estaban contrario a muchos libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Pero a ellos se les dio, a ellos se les
confió de que ellos vieran cuáles libros tenían que estar incluidos en la Biblia. Y entre esos era Hebreo. ¿Por qué no querían ellos colocar el libro de Hebreos en la Biblia? Porque ellos decían que les perjudicaba a ellos mismos. Amén. Y esto que está hablando Pablo aquí es fuerte, hermanos. Amén. Él está diciendo que la ley de Moisés está diciendo que el sacerdocio arónico es incompetente. No sirve, está diciendo. Y esto es fuerte para muchos, hoy en día todavía. Y es por eso que no aceptan hoy en día a Jesucristo. Y es que al haber un cambio de sacerdocio, entonces también es necesario que haya un cambio de ley. Eso dice Pablo. Amén. Mire, como ejemplo para que lo entienda, una orden. ¿Qué es lo que es una orden? ¿Se acuerda que le dije voy a darle la explicación qué es lo que es una orden? Una orden tiene sus propias normas. Por ejemplo, vamos a ver los católicos. Ellos tienen diferentes órdenes. Están los franciscanos, los dominicanos, los jesuitas, los salesianos, los agustinos, los carmelitas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son órdenes y todas pertenecen a la religión católica. Amén. Y cada una de estas órdenes sacerdotales tienen sus propias leyes y dogmas. Entonces, cada vez que hay un cambio de papa, si el papa anterior era mariano y tenía las normas bajo las leyes marianas, entonces llega un papa jesuita, entonces los marianos tienen que sacar todo de ahí de la Basílica San Pedro, porque llegan a tomar control ahora los jesuitas. Amén. Eso se llama un cambio de orden. Amén. Amén. Y cuando vemos el sacerdocio arónico, tenemos que ellos tienen establecidas sus propias normas. Así es. Entonces tienen que hacer estos ritos, tienen que hacer estas cosas, tienen que hacer esto, tienen que hacer guardar esta ley. La mujer si está bajo menstruación no puede ir al templo, y el hombre si hace esto no puede ir al templo. Y hay una serie de cosas que hoy en día eso no se sigue. Así es. Amén. ¿Por qué? Porque hubo ¿qué? Un cambio de ley, un cambio de sacerdocio. Amén. 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 Cuando cambiaba el sacerdocio del sacerdocio arónico al de Jesucristo, entonces algo ocurre. Amén. Amén. ¿Qué es lo que ocurre? No puede seguir existiendo la misma ley. Amén. Amén. Ahora tiene que quitarse la ley de Aarón y comienza a regir la ley de Melquisedec. Así es. Amén. Amén. ¿Qué dice? Necesario que haya cambio de ley. Amén. ¿Y por qué tiene que cambiar? Esa es una pregunta. ¿Por qué tiene que cambiar la ley? Porque Jesús no puede seguir con la ley dada por Moisés. Así es. Amén. Amén. Es como les expliqué, la ley es para cada sacerdocio, y entonces ahora Pablo va a comenzar a explicar qué es lo que ocurre. Amén. Versículo 13 dice, ¿y a quién y aquel de quién se dice esto? ¿De quién está hablando? De Jesús. Amén. 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 Dice, aquel que se dice esto es de otra tribu. Recuerda que Jesús era de otra tribu, Sí, amén. de la cual nadie sirvió al altar. Jesús pertenecía a qué tribu? A la tribu de Judá. Amén. Amén. Y ninguno de la tribu de Judá sirvió en el templo. Ninguno de la tribu de Judá sirvió allá en los atrios. Así es. Amén. Ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo. Amén. Amén. O sea, en primer lugar,
para ser sacerdote bajo la orden aarónica o de Leví, tenía que nacer bajo la tribu de Leví. Amén. Amén. ¿Y de qué tribu era Jesús? De la tribu de Judá. Amén. Amén. Versículo 14. Miren lo que dice el versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. O sea, en otras palabras, Moisés no dijo absolutamente nada. Bueno, y llegará un tiempo en que vendrá un sacerdote de la tribu de Judá. No. Moisés no dijo nada. No hay nada escrito en la Biblia, Así es, excepto en el Salmo 110. Así es. Amén. Sigamos. Y todos sabemos que Jesús, él era el rey de los judíos. ¿No es así? Amén. Entonces, este Mesías tenía que nacer bajo el linaje del rey David. Amén. Amén. Y David pertenecía a la tribu de Judá. O sea, Jesús, cuando usted lee Mateo, cuando usted lee Lucas, el linaje, se va a dar cuenta que todos van por la tribu de Judá. Así es. Amén. Y entonces nos damos cuenta que Jesús, humanamente, no tenía nada que ver con ningún tipo de sacerdocio. Así es. Amén. 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 Y cuando hablamos del sumo sacerdote, la cosa se estrella aún más. Porque en la tribu de Leví eran muchos. De la tribu de Leví habían primos, habían familiares. Usted sabe, nace un papá con 10 hijos y esos 10 hijos tienen más hijos y todos eran de la tribu de Leví. Así es. Pero mire, ponga atención, porque para ser sumo sacerdote no tan solo tenía que ser de la tribu de Leví, sino que también tenía que ser descendiente directo de Aarón. ¿Me está entendiendo? Amén. Amén. Porque recuerde, Aarón era hermano con Moisés. Así es. Amén. Amén. Pero ningún descendiente de Moisés era sumo sacerdote. Así es. Amén. 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 Entonces, tenemos claro entonces que Jesús no podía, por la ley, ser sumo sacerdote. Así es. Amén. Y si una persona pertenecía a otra tribu y quería hacer cualquier cosa bajo el sacerdocio y decir, bueno, yo soy de la tribu de Benjamín y quiero hacer algo por la causa del Señor, quiero trabajar en el sacerdocio, pues déjeme decirle que Dios mismo lo condenaba. Así es. Amén. Amén. Mire, busque el libro de Crónicas. Vamos a ver un ejemplo, un claro ejemplo de que una persona puede tener muy buenas intenciones, pero aunque tenga muy buenas intenciones, eso no significa nada para Dios. Primera de Crónicas, capítulo 13. Aquí ocurre algo. Veamos el caso cuando David quiso transportar el arca del pacto. ¿Se acuerdan que David él había hecho un lugar, cierto, para ahí en el centro de Jerusalén? Y el arca estaba en cierto lugar, cierto, y ese lugar estaba siendo muy bendecido, hermano. Y David dijo, bueno, él está siendo súper bendecido. Yo quiero ser bendecido. Yo quiero que el arca esté aquí al lado mío. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? David mandó a hacer un carro nuevo, ¿no es así? Amén. Dijo, este carro tiene que ser especial para poder traer el arca. Primera de Crónicas 13, versículo 8 dice, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios. ¿Delante de quién? Delante de Dios, con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, tamboriles, címbalos y trompetas.
O sea, si usted se da cuenta, está habiendo un avivamiento, una gran fiesta en medio de Israel. Aquí viene el arca, abran paso. Y la Biblia dice que David iba danzando delante del arca. David iba cantando, ahí iban los grandes cantores, los grandes instrumentistas. Versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Si usted se da cuenta, Usa no tiene ninguna mala intención. Así es. Amén. Usa dijo, wow, se está tambaleando el arca, yo la voy a firmar antes que se caiga. Versículo 10. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Si usted se da cuenta, hermano, hermana, todo parecía ser una buena acción. Usa no quería que el arca del pacto cayera al suelo. Entonces, para que el arca no cayera, Usa extendió sus manos para firmarla. Y al tocar el arca, cae muerto porque el furor de Jehová se encendió en contra de Usa. La pregunta es, ¿Usa tuvo la culpa? ¿O fue David el que tuvo la culpa? Resulta que David, bajo inspiración humana, porque la Biblia encarga de decir que David no le consultó a Dios, sino que David le consultó a sus más cercanos y les dijo, hoy no creen ustedes que sería bueno traer el arca. Miren, si no me equivoco es Abinadab, pero miren cómo está de bendecido. Y entonces David dijo, no sería bueno traerlo, pero claro, mi rey, puedes traerlo. Entonces, hagamos un arca, llevemos los músicos, dancemos delante de la presencia de ¿quién dice? De Dios, delante de Jehová. Entonces, David fue contento y dijo, bueno, los hijos de Abinadab, los que tienen el arca, entonces ellos, como han estado con el arca tanto tiempo, entonces ellos irán al lado del arca. Y entonces, cuando el arca sea traída y puesta en este carro nuevo, entonces ellos irán cuidándola. Y entonces todo parecía una tremenda procesión, algo maravilloso, algo hermoso, algo de Dios. ¿No es así? Pero de pronto van y el camino, como era, estaba desnivelado, entonces el arca empezó a tambalear. Y entonces Usa lo tomó así para poder afirmar y no se caiga. Ese era el motivo. Pero dice la Biblia que el furor de Jehová se encendió en contra de Usa. Dios lo mató. ¿Y por qué lo mató? Porque Usa no era un levita. Así es, amén. David cometió, contabilicemos primero 3 errores de David. En primer lugar, David no le consultó a Dios, sino que le consultó a los hombres. En segundo lugar, David quería traer el arca en un carro nuevo. Y resulta que el arca tenía unas argollas y el arca se llevaba sobre los hombros. Así es, amén. David lo quiso hacer a su manera, ¿ves? Y en tercer lugar, David no utilizó a los levitas. Así es, Señor, amén. Amén. ¿Qué había pasado? Lo que pasa es que había una ley de Moisés, una ley arónica. Solo los levitas podían cargar y tocar el arca. Busque Deuteronomio, pero no pierda esa parte que estamos leyendo de Crónicas. Busque Deuteronomio capítulo 10. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Deuteronomio capítulo 10. Vamos a ver si Dios estaba tan enojado que mató a Usa o había una ley. Deuteronomio 10, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para
que llevase el arca del pacto para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. ¿Quiénes eran los encargados de cargar el arca, de cuidar el arca? Los levitas. ¿Y saben qué? David, aunque tenía muy buenas intenciones y cometió errores graves, pero después de la muerte de Usa, David comprendió. Así es. Busque Primera de Crónicas, por eso le dije no cierre. Primera de Crónicas 15, versículo 2. Miren lo que dice Crónicas 15, 2, dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Así es, Señor. Entonces David comprendió: cometí un error. Y eso ocurre con muchos. Amén. ¿Cuántos han querido ser evangelistas sin que Dios los haya llamado? Así es, Señor. ¿Cuántos Amén. han querido ser apóstoles sin que Dios los haya llamado? ¿Cuántos han querido ser pastores sin que Dios los haya llamado? ¿Y cuántos han querido ser maestros sin ser maestros? Encontramos a muchos y esos muchos hablan puras tonteras. ¿No es así? ¿Verdad? Y nos encontramos que hay muerte. Así como murió Usa, entonces un ministerio que no ha sido puesto por Dios causa muerte espiritual. Así es, Amén. amén. Se da cuenta, nadie de otra tribu podía realizar lo que la ley de Moisés había ordenado a la tribu de Leví. Así es, amén. Amén. Y aquí nos encontramos Jesús, que es de la tribu de Judá, no podía ser sacerdote y mucho menos sumo sacerdote bajo la orden de Aarón. Amén. Así es, amén. Entonces ahora usted puede entender que si se cambia el sacerdocio, entonces también es necesario que haya cambio de ley. Amén. Así es, amén. Amén. Fíjese que si Cristo no hubiese venido, todavía se tendría que seguir bajo la ley de Aarón. Y déjenme decirles algo, porque mi esposa se está adelantando ahí. Déjenme decirles algo. Nosotros, al ser gentil, tendríamos que hacer exactamente lo que hacen los judíos o lo que hacían los judíos. Amén. Y nosotros, siendo gentil, a nosotros, hermanos, nos fue más fácil, por así decirlo, entre comillas, aceptar la gracia. Amén, por supuesto, amén. Amén. Gracias, Señor, amén. Aquí entonces Pablo comienza a revelarnos la diferencia de estar bajo el sacerdocio de Aarón y bajo el sacerdocio de Jesucristo. Ahora Pablo, después de haber hablado de que no podía nadie que fuese de la tribu de Leví, nadie de otra tribu podía ser sacerdote, pero Pablo aclara, ese es bajo la orden de Aarón, pero ahora bajo el sacerdocio de Melquisedec. Así es, amén. Es diferente. Y para ser sacerdote del sacerdocio arónico, ya les expliqué que había ciertos requisitos. Nacer bajo la tribu de Leví, ¿no es así? Y si era sumo sacerdote, directo de la descendencia de Aarón. Pero ahora, bajo el sacerdocio de Melquisedec, hay ciertos requisitos. Y ahora Pablo va a empezar a hablar de cuáles son los requisitos para ser sacerdote de Melquisedec. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Versículo 15. Dice, y esto es aún más manifiesto. ¿Qué significa manifiesto? Que se ve con mayor claridad. Amén. Amén. O sea, y esto es aún más claro. Si a semejanza de Melquisedec, ya eso, a semejanza de Melquisedec,
En otras palabras, el sacerdocio de Jesucristo tendría que ser semejante al sacerdocio de Melquisedec. ¿Está entendiendo? Así es. Amén. Amén. Dice, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Está poniendo usted atención? Sí, amén. O sea, está diciendo aquí Pablo de que ya este sacerdocio no es en base a una descendencia. Tiene que ser hijo de Leví, tiene que ser descendiente de Aarón para que sea sumo sacerdote. No, no dice eso, dice no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de descendencia. O sea, no por descendencia o sucesión, como en el caso de Aarón, sino que ahora como el sacerdocio de Cristo. Mira, ¿qué es lo que dice? Sino según el poder de una vida indestructible. Oh, gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. O sea, para poder ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, en primer lugar, tiene que tener una vida indestructible. Así es, Señor. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice la nueva ley? Que el sumo sacerdote tiene que gozar de una vida indestructible, o sea, un sacerdocio que no puede ser destruido. Amén. Así es. En Amén. primer lugar, el sacerdocio aarónico fue destruido. Ustedes saben, cuando llegó el general Tito en el año 70, ellos fueron esparcidos por el mundo y desde ahí ellos no pudieron celebrar más la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de los panes sin levadura y tener la vaca roja y etcétera, etcétera. Eso fue destruido. Así es. Amén. ¿Cuándo lo van a hacer los judíos? Cuando Dios lo autorice. Pero hasta el día de hoy ellos no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque para eso ellos necesitan el lugar santísimo. Así es. Amén. Para eso ellos necesitan tener el arca del pacto. Así es. Amén. Amén. Pero nos damos cuenta aquí que el requisito ahora para este nuevo sumo sacerdote, en primer lugar, debe ser indestructible. Amén. O sea, como hemos leído anteriormente, permanece sacerdote para siempre. Amén. O sea, no que viene el hijo, después el nieto, el bisnieto. No, 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 no. El que toma el sumo sacerdocio lo toma para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Veamos el siguiente versículo, número 17. Pues se da testimonio de él. ¿De quién? De Jesucristo. Amén. Tú eres sacerdote para siempre. En otras palabras, indestructible. Amén. En otras palabras, eterno. Amén. Según el orden de Melquisedec. Amén. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Nos está señalando el Salmo 110. Así es. Una profecía que hubo casi 800 años antes. Así es. Amén. 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 ¿Y qué dice de Melquisedec? ¿Se acuerdan? Sí, amén. Sin genealogía, o sea, sin abuelo, sin tatarabuelo, Amén. sino que sin padre y sin madre, sin principio de días, sin fin de días. Sí, Señor. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces, es un sacerdocio eterno, Amén. sin término, el sacerdocio de Jesucristo. Así es, Señor. Amén. Entonces la pregunta es, ponga atención, ¿cuántos creen que Jesucristo está muerto? No, Padre, vive para siempre. Pero si han pasado 2000 años. No, mi O mejor dicho la pregunta, ¿cuántos creen que Jesucristo vive? Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Se da cuenta que es un sacerdocio eterno? Amén. Nosotros nos necesitamos un nuevo sacerdocio. Así es. Ya Señor. tenemos sacerdote. Amén. Gloria a Dios. Ya tenemos sumo
8:20, dijo lo siguiente: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, Jesucristo dijo: yo soy el que vivo y vivo por siempre. Amén. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Por eso la Biblia dice que Jesucristo vive y reina para siempre. Amén, Señor, amén. Indestructible, ¿ve? Jesucristo cumple los requisitos para ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora estamos entendiendo. Amén. ¿Por qué era tan importante Melquisedec? Porque era un sacerdocio eterno, ¿ve? Así es. Amén. Y alguien tenía que cuadrar. Y ninguno de los descendientes de Aarón cuadró con eso. Pero cuando llegó Jesucristo y venció la muerte, entonces Jesucristo pudo cumplir. Así es. Amén. Amén. Versículo 18. Y aquí es donde viene algo fuerte, hermano. Ahora piense usted a los hebreos escuchando estas palabras de Pablo, hermano. Tiene que haber sido tremendo, hermano. Si no estaba su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, entonces ellos retrocedían y decían: mejor vuelvo a la ley. Así es, amén. ¿Y se acuerdan cómo se llamaban aquellos que volvían allá? Sí, amén. Apóstatas. Apóstatas de la fe. Así es, amén. Amén. ¿Por qué? Porque ellos negaron la gracia. Negaron la fe en Jesucristo. Negaron la fe, dice la Biblia, habiendo, hermano, participado en lugares celestiales, ¿cierto? Habiendo participado de la buena palabra, dice Pablo, habiendo participado de los dones celestiales, del Espíritu Santo, habiendo participado de todas esas cosas, dice Pablo, volvieron atrás y se constituyeron ¿en qué? En apóstatas. Así es. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Eso ya no tienen remedio ya. Así es, amén. Porque ellos rechazaron ¿a quién? A Jesucristo, amén. A Jesucristo el sumo sacerdote. Así es, amén. Amén. Entonces, miren lo que dice Pablo. Después de que dice esto, Pablo ya se pone ya, como dicen los jóvenes, se pone chacal. Queda pues abrogado. ¿Qué significa abrogado? Significa eliminar una ley. Eso significa la palabra abrogado. Cancelar una ley. Entonces Pablo dice: queda pues abrogado, eliminado, dice, el mandamiento anterior. ¿Qué cosa? La ley de Moisés. Así es. Está hablando de la ley de Moisés. Queda eliminada. ¿Qué dice? A causa de su debilidad e ineficacia. Así es, amén. Yo me acuerdo, hermano, cuando leí esta parte, hermano, las cabezas como que estaba yo leyendo mal, que no, que estaba equivocado lo que estaba diciendo. Pero no, hermanos, leamos bien el 18. Queda pues abrogado o eliminado el mandamiento anterior, la ley, a causa de su ¿qué? Debilidad e ineficacia. ¿Sabe lo que significa ineficacia? Incapacidad de producir el efecto deseado. Amén. Amén. O sea, la ley es ineficaz. Amén. La ley de Moisés. Amén. Ahora piensen en todos aquellos que dicen: yo creo que aún hay poder de salvación a través de la ley de Moisés. Piensen en eso, porque todavía hay gente que piensa así, pues, hermanos. Y ahora, ¿qué piensa usted de aquellos que vuelven atrás y apostatan de la fe en Cristo Jesús? Creo que está quedando muy claro que aquellos que niegan la gracia, ya no hay misericordia para ellos. Es verdad, amén. Así es, Señor. Por eso, ¿qué es lo que dijo Jesucristo? Bástate de mi gracia nada más. Amén, amén. Y nosotros, si nos bastamos de su gracia, significa que nosotros estamos bajo su ley. Amén. Amén. Gracias, Padre. Ahora Amén. les voy a decir cuál es la ley de Dios. Porque sabían ustedes que Jesucristo, si hay una ley bajo el sacerdocio arónico, entonces también hay una ley
bajo el sacerdocio Así es. de Jesucristo. Amén, por supuesto. Amén. Amén. Pablo dice que queda eliminada la ley de Moisés a causa de su debilidad e ineficacia. En otras palabras, Pablo dice ya no sirve. Es terrible, hermano. Piénselo, suena fuerte. Amén. Y sabe usted que muchos dicen, hoy no digamos esto, no es hacer cosa que Dios nos castigue. Entonces, para que Dios lo pudiese castigar y decir, no digamos nosotros que la ley es débil porque Dios nos puede castigar, eso significa que nosotros hemos hecho a un lado la gracia. Así es, amén. Amén. Así es. A la verdad, Padre. Entonces, ya entendimos por qué nosotros cambiamos de médico. Porque hay otro mejor, ¿no es así? Amén. ¿Qué es lo que quiere mostrar Pablo? Que el sacerdocio de Jesucristo es superior o mucho mejor al sacerdocio de Moisés. Amén. Amén. Entonces, si el sacerdocio de Jesús es mejor, eso quiere decir que el sacerdocio arónico es inútil, ineficaz, débil, inestable, pobre. Y al hacer todas estas cosas, entonces queda anulado. Amén. Todavía hay ministros que creen en este mensaje que se dejan la barba larga, que aprenden hebreo, que oran en hebreo, que soplan cuernos de carnero para tocar las trompetas, tratan de reproducir prácticas y tradiciones judías. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos? Ellos tratan de revivir una ley inútil, revivir una ley ineficaz, revivir una ley débil. Y tratan de decirle a su congregación, por si acaso tenemos las dos leyes, por si acaso tenemos los dos sacerdocios. Y nos damos cuenta entonces que ellos niegan que Dios ha establecido un sacerdocio mucho mejor. Gloria a Dios, amén, amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, la pregunta es, hermano Germán, ¿cuál es entonces la ley para nosotros? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí está. Aleluya. La ley de Dios. Amén, sí, Señor. Recuerde, el Nuevo Testamento dice que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros en este tiempo. Amén. Entonces usted no llega a un extremo de decir yo soy un solo Jesús. No, Padre, No, pues hermano, si esto es toda la palabra. Recuérdense, tenemos las dos alas del águila, el Antiguo y Nuevo Testamento. Señor, amén. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Sigamos. Versículo 19. Mire cómo comienza Pablo, hermanos. Entre paréntesis dice, pues nada perfeccionó la ley. ¿Escucharon? Sí, amén. Imagínense, en primer lugar, nada perfeccionó la ley. En otras palabras, fue inútil. Mire, y de la introducción de una mejor esperanza, o sea, hablar de algo mejor para nosotros, por la cual a través de esa nueva esperanza, a través de esa nueva ley, a través de ese nuevo sacerdocio, nos acercamos a Dios. Amén. Dese cuenta de la diferencia que está dando Pablo. Pablo dice que a través de la ley arónica nada perfeccionó, pero a través de esta nueva esperanza nos acercamos a Dios. Mire la diferencia.
Amén. Gracias. Los hebreos con la ley se alejaban y nosotros con la gracia nos acercamos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Gloria a Dios para Amén. siempre. Gracias, mi Rey. Aleluya. Gracias, Señor. A través de la gracia sí nos podemos acercar a Dios. Así es. Dese cuenta, el Evangelio de Jesucristo sí funciona. Dios. La gracia de Jesucristo sí funciona. Nos podemos acercar confiadamente, dice las Escrituras. Gracias, Cristo. Amén. Gloria a Dios para Gracias, Señor. siempre. Aleluya. Si fuese por las obras, ¿quién pudiese acercarse un poquito nada más a Dios? Oh, mi Dios. Aleluya. Nadie, hermano. La Biblia dice, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Mire, busque Gálatas capítulo 3. A través de la ley, recibir a Dios había que cumplir las leyes. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Y si fallaban en una ley, eran transgresores de todas. Así es. Amén. Esto está en Gálatas, si no me equivoco, pero bueno, veamos Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo, el Espíritu, por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? ¿Escucharon la pregunta que hace Pablo? Amén. Hermana María Eugenia, hermano Claudio, hermana Marcela, hermana Priscila, hermano Silvaín, los que estamos aquí presentes, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Por medio de las obras de la ley o por fe? Amén. Amén. Aleluya. Pero miren lo que dice, el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios Amén. con fe. Amén. Sí, Señor. Amén. Así se recibe el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se recibía el Espíritu Santo en la iglesia pentecostal? Hablando en lengua. ¿Hablaste en lengua? Ah, tenía el Espíritu Santo. Era un adúltero de primera. Era un homosexual de primera. Pero habló en lengua. Tasó. Ese hermano tiene el Espíritu Santo. Aunque está en adulterio, pero bueno, Dios es amor. Señor. Cuán errados estábamos. Así. ¿Cómo recibía el Espíritu de Dios el católico? Se persinaban, hacían el Padre Nuestro, el Ave María y recibieron el Espíritu Santo. Pero su vida iba al infierno. Pero mire lo que dice Pablo aquí en Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Se da cuenta? Nada nosotros hicimos para recibir el Espíritu Santo, sino el oír con fe la palabra de Dios. Es verdad, Padre. Amén. Entonces Dios dijo, wow, este está escuchando con fe, este me cree. Amén. Entonces que reciba el Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Entonces por eso es que tenemos que cuadrar las escrituras. Amén. Usted tiene el Espíritu Santo, pero claro, si yo oí. A ver, vamos a ver si usted ha construido el Espíritu Santo o no. Sí, Señor. Sí, uno tiene que saber, hermano, sí. Vamos a ir viendo, hermano, estamos entrando en un tiempo de preparación porque ya viene el arrebatamiento. Entonces el templo del Espíritu Santo tiene que ser, hermano, ¿qué cosa? Tiene que estar limpio, Amén. sin mancha y sin arruga, dice la Biblia. Mire lo que es la gracia. Dice la Biblia, por gracia somos salvos, por gracia nos lavó, por gracia nos limpió de nuestros pecados, por gracia, por gracia, por gracia. Todo es por gracia. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, mi Cristo. Veamos, sigamos en el versículo 20. Y esto, de Hebreos 7:20, y esto no fue hecho sin juramento,
atención a eso. Aarón y toda su descendencia, ellos fueron sacerdotes por herencia, no bajo juramento, sino que por un mandato y una herencia. Amén. Versículo 21. Porque los otros, ciertamente sin juramento, los de la ley, fueron hechos sacerdotes. Pero el que está hablando de Jesucristo, amén, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, amén, y no se arrepentirá. O sea, hay un arrepentimiento hacia otros sacerdotes, hacia el sacerdocio arónico. Y dice aquí, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, sí, según el orden de Melquisedec. Amén. Mire, Aarón y todos los demás fueron sacerdotes por herencia y no bajo juramento. Era una heredad. Mire, quizás el hombre de la descendencia de Aarón, el tipo ni siquiera era de corazón correcto, pero porque le llegaba la heredad, entonces llegaba a ser sumo sacerdote. Así es. ¿Por qué? Porque era por herencia. Llegaba a ser sacerdote, tal es el caso. Mire, vamos a ver un claro caso en la Biblia de cómo es que, aunque eran herederos, pero estaban corrompidos. Vamos al libro de Samuel, primera de Samuel. Aquí vamos a ver el caso de un sacerdote llamado Elí. ¿Se acuerdan? Amén. Un sacerdote el cual, dice la Biblia, ministraba delante de Jehová. Y ahí entonces, ¿se acuerdan? Ahí llegó Ana. Sí, ella llegó a llorar y quería tener un hijo, ¿se acuerdan? Sí, amén. Oh, no, me confundí, parece que no era. Sí, amén, está bien. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Ya. Ah, sí, estoy bien porque el Cana, sí, el Cana, y ella es la mamá de Samuel, sí, mi esposa, mi Cleidonia. Ya, vamos a primera de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Dice, y el Cana se volvió a su casa en Rama. Y el niño ministraba a Jehová delante de ¿quién? Del sacerdote Elí. Amén. Amén. Delante del sacerdote Elí. ¿Qué dice? El sacerdote Elí tenía dos hijos. Uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fines. Sí. Y ellos eran levitas. Sí. Recuerden que nadie podía ministrar si no eran levitas. Amén. Ellos ministraban y tomaban lo santo del templo. Pero ¿qué dice la Biblia de los hijos herederos al sacerdocio? El versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Saben qué? No me extraña esto. Así es. ¿Saben qué? Yo me he encontrado con muchos pastores de este mensaje y no tienen idea de escrituras. Y yo lo digo y no me tiembla la boca decir que yo conozco a muchos pastores ignorantes de la palabra de Dios. Y yo he tenido mucho compañerismo con algunos de ellos y yo los he dejado que hablar y ellos imponen sus años de evangelio, de pastor, y ellos dicen, no, es que yo a través del tiempo y a través de los años, etcétera, etcétera, y usted le dice, ¿sabe qué? Pero que eso no dice la Biblia, hermano, eso no dice las Escrituras. No lo dice, pero sí lo dice el pastor, y ese soy yo. Y ellos dicen que ellos tienen autoridad por sobre la Biblia, hermano. Yo no entiendo qué clase de ministro es ese. Pero del mensaje,
Así que, miren lo que dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En otras palabras, no tenían conocimiento de la Biblia, no tenían conocimiento de la ley, no tenían conocimiento de nada, pero quiero que eran ellos herederos del sistema sacerdotal. ¿Se da cuenta? No conocían la palabra, pero ahí estaban ellos, ¿qué haciendo? Ministrando. ¿Y qué dice la Biblia? Que ellos estaban atentos ¿de qué? Atentos a los diezmos, atentos a las ofrendas, atentos a las primicias, a lo que la gente les daba. Y ellos traían y se alimentaban y se llenaban y traían a las mujeres, a las doncellas. Y entonces ellos cometían ahí cosas que no tenían que cometer. ¿Eso eran quiénes? Los sacerdotes de la tribu de Leví. Amén. Amén. Y amén. Entonces ellos se parecen mucho a los ministros de hoy en día, que se paran en el púlpito sin conocimiento de la palabra. Ellos dicen, yo conozco al profeta, pero yo quiero decirles algo, ellos no conocen al Dios del profeta. Amén, sí, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque ellos piensan que aún están bajo la ley, ¿eh? Así es. ¿Se da cuenta? El sacerdocio se heredaba. Y como eran hombres, muchos no merecían tal distinción de parte de Dios. Así es, amén. Bueno, Pablo dice, hermano, que ser un siervo de Dios es una distinción de parte de Dios. Así es, amén. Ellos llegaban a ser sacerdotes porque nacieron bajo una genealogía. ¿Y saben lo que están haciendo hoy en día los pastores, los ministros del mensaje? Están tratando de dejar de ministro a sus propios hijos para que siga la genealogía. Eso se ve en todo ámbito, hermanos. Oh, Señor, amén, Señor. Ellos todos eran levitas y sin juramento. Yo juro vivir una vida santificada. No, ellos no juraban absolutamente nada. Ellos recibían tal honra por heredad solamente. ¿Sabía usted que, bueno, en la actualidad yo lo he visto, hermano, y yo estoy en total desacuerdo, hermano, con lo que se hace hoy en día y lo que se ve? Hay mucha gente que dice, el pastor es el primero que está en la lista de los arrebatamientos, de los arrebatados. Y yo lo digo, hermano, porque yo lo he visto. Y hay muchos que dicen, bueno, y si mi pastor se va al infierno me voy con el pastor. Entonces es una salvación grupal que tienen ellos, ¿ves? Pero mire lo que ocurre con Jesucristo. Mire, Dios viene, Dios mismo desciende, Dios viene y jura. Y dice, yo no me arrepentiré. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué para siempre? ¿Por qué no por un breve periodo? ¿Por qué para siempre? ¿Por qué? Porque sí, Jesucristo tenía una vida digna. Así es, Señor. Porque Jesucristo, Él es el mayor ejemplo a seguir. Amén. Todos los sacerdotes fallaron. Pero aquí hay uno que no tuvo fallas. Sí, Señor. Uno que nadie podía culparlo de pecado. En el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 46, Jesús le dice a los fariseos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Nadie lo podía acusar absolutamente de nada. Ni siquiera le podían decir, tú eres un mentiroso. Porque Jesús aquí le dice, pero si yo digo la verdad, ¿por qué no me crees? Lo que pasa es que Jesús no hablaba conforme a sus propias órdenes sacerdotales. Así es, amén. ¿Está entendiendo? Amén. Por eso es que aquí en Valparaíso no hay una orden sacerdotal. Así es, Señor. Amén. Cuando a mí me llamaron, hermano, venga y júntese con nosotros
aquí nos reunimos los diferentes pastores. Yo dije, esa es una orden sacerdotal. Hermano Germán, pertenezca a nuestra logia. Yo dije, una orden sacerdotal. Hermano Germán, yo prefiero tener el sumo sacerdote que tenemos. Amén, sí, Señor, aleluya, Padre. ¿Qué dice la Biblia en Juan 8:46? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Yo soy el sumo sacerdote y yo me santifico por ustedes. Así es, Señor, amén. Juan 17:19 dice, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Entonces nos damos cuenta que al haber un cambio de sacerdote, hay un cambio de ley. Y si hay un cambio de ley, nosotros tenemos que aceptarlo porque es un cambio de gracia. Amén, Señor, amén. Créale, hay un nuevo sacerdocio y ese es Jesucristo. Y una nueva ley. ¿Cuál es la ley? Su evangelio. Y usted solo lo recibe a través de la fe. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Gracias, Señor, por amarme. Gracias, Señor, por escogerme. Gracias, Señor, por santificarme. Gracias, Señor, por darme paz. Gracias, Señor, por darme vida eterna. Gracias, Señor, por ser mi sumo sacerdote para siempre. Amén, Señor. Gloria a Dios. Y mire, y como corona para el día de hoy en este mensaje, sigamos con el último versículo, el versículo 22 de Hebreos. Bueno, el último versículo para el día de hoy. Dice, por tanto, Jesús, hecho mejor fiador. ¿Sabe lo que usted es un fiador? Un fiador es un aval. Un fiador es como el responsable. Un fiador es como la garantía. Amén. Entonces leámoslo con mayor entendimiento. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. ¿Está entendiendo ahora, hermanos? Lo que al principio no entendía de qué pacto de Melquisedec, pacto, qué cuestión, hecho de un mejor pacto. Ahora nuestra confianza no es celebrar la Pascua o la fiesta de Pentecostés o la fiesta de los panes sin levadura o lo que vamos a comer o lo que tenemos que dejar de comer. No, hermano, no está ahí puesta nuestra confianza. Nuestra seguridad es que Jesucristo, al vencer allá en la cruz del Calvario, ha traído un pacto superior. Y ese pacto es la gracia. Amén, Señor, amén. Por gracia somos salvos. No le aman, hermano, hermana. No están agradecidos de tener este sumo sacerdote como nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Por su gracia obtenemos misericordia. Amén, Señor. Le voy a dar dos textos y con esto terminamos. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Y el último texto para terminar. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, Gracias, pues Señor. no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén, Señor. Déjenme decirles algo. Si usted lee Romanos capítulo 6, versículo 14, Pablo, aunque dice esto, porque el pecado nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, usted se va a dar cuenta
que aunque estamos en la gracia, nosotros tenemos que vivir en santidad. Amén. Dios le bendiga, hermano, hermana, póngase en pie. Vamos a orar al Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.